Ahora hablaremos de la experiencia del paciente con demencia por cuerpos de Lewy. Y aquí quiero explicar por qué es importante diagnosticar esta enfermedad. Bueno, primero, no es una enfermedad infrecuente, es la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer, pero lamentablemente es una enfermedad infradiagnosticada, ya que vemos que los casos que se identifican en estudios neuropatológicos tienen un porcentaje mucho mayor del porcentaje que somos capaces de identificar en la práctica clínica. Y esto es importante porque tiene peores indicadores de salud en comparación con la enfermedad de Alzheimer, ya que la demencia por cuerpos de Lewy tiene mayor mortalidad, mayor deterioro funcional, un mayor impacto en la calidad de vida, mayor gasto sanitario. Estos pacientes ingresan en residencia más precozmente y también tienen mayor tasas de hospitalización. ¿Y por qué es tan difícil realizar el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy? Bueno, es difícil porque la heterogeneidad clínica, esta gran variedad de síntomas y signos, son el resultado de la heterogeneidad neuropatológica. Previamente yo les he presentado esta clasificación de las enfermedades neurodegenerativas, pero hoy en día sabemos que las enfermedades neurodegenerativas puras no son la regla, más bien son la excepción. La mayoría de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas no tienen solo el depósito de una proteína, sino tienen otros procesos patológicos, y esto en particular en la demencia por cuerpos de Lewy es muy frecuente. De hecho, hasta el 50% de los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, cuando se estudian el tejido cerebral al microscopio, vemos que tiene también las proteínas, aparte de alfa-sinucleína, tienen las proteínas de la enfermedad de Alzheimer, amiloide y tau, y hasta un 30% tienen enfermedad cerebrovascular, siendo los casos puros solo entre el 10 al 20%. Nosotros hemos estudiado esta heterogeneidad clínica y hemos visto que la presencia de copatología disminuye la frecuencia de los síntomas cardinales. Y eso es lo que hace difícil la identificación de estos pacientes en la práctica clínica diaria. Por eso es importante disponer de biomarcadores objetivos que nos permitan identificar a las diferentes proteínas en un panel. Esto ya existe y está disponible para la enfermedad de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo y ya se está estudiando en el plasma, en la sangre, pero todavía hace falta la presencia de biomarcadores específicos de la enfermedad. Mi compañero, el doctor Daniel Ferreira, hablará de los biomarcadores, pero solo yo aquí quiero comentar que existe un biomarcador para alfa-sinucleína líquido cefalorraquídeo que está en investigación previo a su implementación en la práctica clínica diaria. Y esto en el futuro nos ayudaría a identificar a estos pacientes de forma más objetiva y disminuir el infradiagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes? Bueno, aparte de iniciar el tratamiento de los síntomas, que ya lo hemos hablado al explicar los síntomas cardinales, es importante identificar el problema, tratar las enfermedades subyacentes y apoyar a nuestros pacientes. Identificar el problema significa ser capaces de identificar los síntomas y signos, en particular los síntomas y signos cognitivos. Y esto se puede hacer a través de los test neuropsicológicos. Si nosotros somos capaces de saber cuáles son los déficits cognitivos más importantes, podremos explicarlos a los pacientes y ayudarles a adaptarse al déficit. Por ejemplo, si nosotros evidenciamos que el paciente tiene una disminución de la velocidad del procesamiento de la información, podemos informar a la familia en la necesidad de dar tiempo al paciente de procesar la información durante las interacciones en la vida diaria, o si el paciente tiene un perfil de memoria disejecutivo, podemos decirle al familiar que puede utilizar claves a la hora de ayudar al paciente a recordar la información. También es importante recordar que se debería realizar un seguimiento de los déficits
cognitivos en el tiempo, ya que esta información de la progresión es mucho más valiosa que solo una evaluación puntual en el tiempo. Es importante también tratar las enfermedades subyacentes, evaluar toda la medicación, incluida si usamos tratamiento para los síntomas motores y tomar en cuenta sus posibles efectos adversos, descartar la presencia de infecciones, medir la función tiroidea y los niveles de vitamina B12, evaluar y tratar la depresión o la ansiedad, tratar la deshidratación y la hipotensión ortostática, considerar la apnea obstructiva del sueño o el insomnio y tratar estas alteraciones, corregir las alteraciones sensoriales como la pérdida auditiva, las alteraciones visuales o las cataratas, a incentivar el ejercicio y la participación social. En cuanto al apoyo, tenemos que incentivar a nuestros pacientes y sus familiares a formar parte de grupos de apoyo que se especializan en las necesidades de estos pacientes. También tenemos que fomentar las conversaciones sobre el final de la vida, no en la primera visita ni justo después del diagnóstico, pero sí en una etapa en que el paciente pueda participar en la toma de decisiones. Y también es importante considerar y comenzar conversaciones sobre la necesidad de cuidados paliativos. Entonces, los mensajes de esta tercera parte son que la demencia por cuerpos de Lewy no es una enfermedad infrecuente, es la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, suele ser infra o mal diagnosticada y esto retrasa el acceso de los pacientes al tratamiento adecuado. El diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy es difícil porque las copatologías disminuyen la frecuencia de las características cardinales y porque actualmente no disponemos de biomarcadores específicos en la práctica clínica diaria y esperemos que eso cambie en un futuro cercano, y que para ayudar a nuestros pacientes, además de tratar los síntomas, tenemos que identificar cuáles son los síntomas y el perfil cognitivo, tratar las enfermedades subyacentes y proporcionar apoyo especializado. Espero que mi presentación haya sido de ayuda para identificar y comprender la complejidad de los síntomas y signos de la demencia por cuerpos de Lewy, y espero que esta explicación les ayude a diagnosticar a estos pacientes en la práctica clínica diaria. Muchísimas gracias por vuestra atención.